Bueno, el estudio de este límite implica el uso de racionalización tanto para numerador como para denominador. En este caso, y de acuerdo al video anterior, ya se usó el caso de la diferencia de cuadrados, es decir, a más b multiplicado por a menos b es igual al primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Eso es ya en el caso de la diferencia de cuadrados. Hay otro caso que tiene que ver con la diferencia de cubos. Una diferencia de cubos, por ejemplo, indica que si tienen la diferencia de los cubos de dos términos, en el caso de la factorización es, en un primer factor va a ir la diferencia de las raíces cúbicas de cada término. Ese es el método de factorización. Entonces va a quedar a menos b. Y en un segundo factor va a quedar, después de haber tomado ya las raíces cúbicas, nos vamos a enfocar en estos dos términos, en el primer factor. Entonces va a quedar el primer término del a, que es la raíz cúbica elevada al cuadrado, luego va a quedar sumando el producto de los dos términos de a y b, y el último término va a quedar elevado al cuadrado. Ese sería el caso de factorización. En el caso que nos compete a nosotros, por ejemplo, es partir de acá. Fíjense que este término que tengo acá, el término que tengo acá a menos b, va a ser la raíz cúbica de x menos 4. ¿Sí? Entonces necesitamos completar con este segundo factor para que podamos obtener el primer término al cubo menos el segundo término al cubo. Ya vamos a ver por qué. Entonces en este caso vamos a racionalizar tanto numerador como denominador de una vez. Entonces en este caso racionalizo numerador. Para racionalizar numerador, entonces multiplico por el conjugado de raíz cuadrada de x menos 8, que sería raíz cuadrada de x más 8. Pero si multiplico arriba, también debo multiplicar abajo. Entonces va a quedar sobre raíz cuadrada de x más 8. Pero también debo hacer el ejercicio de racionalizar el denominador. Entonces en este caso voy a multiplicar por este segundo factor. Es decir, voy a tomar el primer término, que sería la raíz cúbica de x, y la elevo al cuadrado. ¿Sí ven? Primero el cuadrado. Más el primero por el segundo sería la raíz cúbica de x por 4, que sería equivalente a tener 4 raíz cúbica de x. Más el segundo término, que es el b haría el papel de 4 al cuadrado, que sería 4 al cuadrado daría 16. Entonces, en este caso, aquí yo ya estoy completando con esta expresión en color morado, estoy completando la diferencia de cubos, ya vamos a ver por qué. Pero también se tiene que multiplicar en el numerador por esa misma expresión. No podemos... no obtendríamos una expresión equivalente, entonces quedaría la raíz cúbica de x elevada al cuadrado más 4 raíz cúbica de x más 16. Bueno, ahora bien, para darle un poquito más de sentido a esto y poder simplificar, estos dos factores amarillos me generan la diferencia de cuadrados. Entonces voy a seguir tratando de simplificar aquí al máximo. Va a quedar límite cuando x tiende a 64 del primer término al cuadrado, que sería la raíz cuadrada de x elevada al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. Lo voy a escribir tal cual. ¿Listo? Ahora por la parte morada, pues la parte morada va a quedar allí. Entonces esto va a quedar la raíz cúbica. Escuchen, miren muy bien. Aquí, por ejemplo, en este caso la raíz cúbica de x y toda esa raíz cúbica elevada al cuadrado es lo mismo que tener la raíz cúbica de x al cuadrado. Es lo mismo que usted tenga el exponente por fuera, el exponente al interior de la raíz. Entonces voy a escribir por simplicidad la raíz cúbica de x al cuadrado más 4 raíz cúbica de x más 16. Y esto va a quedar todo sobre. Entonces ahora viene el otro elemento importante, la simplificación que se puede hacer de la diferencia de cubos. Este término, este factor, con este otro factor morado, me va a dar el primer término al cubo, es decir, sería la raíz cúbica de x elevado al cubo, menos el segundo término, que sería el 4 elevado al cubo, es decir, 4 a la 3. Esto es un primer factor.
y va a quedar por el factor rojo, que sería raíz cuadrada de x más 8. Entonces esos dos elementos señalados de verde son los que me generan la diferencia de cubos. Entonces yo puedo obtenerlo, eso es como devolverse en el proceso de factorización. ¿Qué se va a obtener? Se van a obtener cosas muy importantes e interesantes porque me va a permitir simplificar el límite. Entonces va a quedar límite cuando x tiende a 64. La raíz cuadrada de x elevado al cuadrado le va a dar x menos 8 al cuadrado le va a dar 64. Y aquí le va a quedar raíz cúbica de x elevado a la 2 más 4 raíz cúbica de x más 16 sobre la raíz cúbica elevada a la 3, pues aquí se va a simplificar y va a quedar x menos 4 a la 3 le va a dar 64. Y esto le va a quedar raíz cuadrada de x más 8. Y con sorpresa, pues, no, ni es sorpresa porque el método nos lleva a eso, es que vamos a cancelar el x menos 64 y si observan, era el factor en el denominador, el 64 era el que nos indeterminaba la fracción original, digamos el del límite, el del problema original. Entonces pudimos quitarnos de encima ese factor de indeterminación. Entonces ahora nos va a quedar límite cuando x tiende a 64 y que nos quedó raíz cúbica de x elevado al cuadrado más 4 raíz cúbica de x más 16 sobre raíz cuadrada de x más 8. Y en este caso observamos que no hay ningún problema con la indeterminación, entonces podemos estimar directamente el límite al reemplazar la variable x por 64. Entonces esto va a quedar raíz cúbica, ahí ya desaparece la palabra límite o la frase límite o el símbolo, el signo. Entonces va a quedar 64 elevado al cuadrado más 4 raíz cúbica de 64 más 16 y todo esto sobre raíz cuadrada de 64 más 8. Entonces hay que terminar de simplificar y esto cómo va quedando. ¿Qué sería la raíz cúbica? Voy a hacer el ejercicio por acá. La raíz cúbica de 64 al cuadrado. Ojo porque voy a hacer este cálculo. 64 se puede ver como 4 elevado a la 3. Es decir, sería 4 elevado a la 3 quien está elevado al cuadrado. Entonces resulta que esto es lo mismo que tener raíz cúbica de 4 a la 2 a la 3, porque yo puedo invertir el orden de los factores aquí, porque esto es por propiedades de exponentes, para no tener que utilizar calculadora. Y este 3 con este 3 se van, entonces va a quedar 4 al cuadrado, que sería igual a 16. Entonces esta raíz cúbica de 64 al cuadrado va a dar 16, más la raíz cúbica de 64 es 4, por este 4 va a dar de nuevo 16, más el 16 al final, sobre la raíz cuadrada de 64 es 8, 8 por 8 es 64, más el 8. Entonces esto va a ser, arriba va a ser 3 veces 16, pues para no tener que hacer la suma tan rápido, 3 veces 16 más sobre lo que está abajo, que sería 8 más 8, 16. Entonces daría 2 veces 16 porque yo puedo simplificar. Entonces esto finalmente va a dar 32 al final de simplificar. Entonces miren pues cómo el proceso de racionalización se puede usar para estimar un límite que en principio no existía. ¿Listo? Muchas gracias.